Bien, estoy en compañía de Ariel Cuadro, vicerrector académico de la Universidad Católica, doctor en psicología, máster en psicología educacional y especialista en dificultades del aprendizaje, y también de Vivian Singer, investigadora, neuropsicóloga y psicopedagoga. Bienvenidos a ambos, ¿cómo están? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Ambos lideran líneas de investigación muy destacables, tanto en lectura como en matemáticas, y bueno, por ahí queremos ir hoy, que nos cuenten un poco qué conclusiones y qué datos están obteniendo, y justamente de ahí qué soluciones se pueden plantear. Si les parece, arrancamos por la investigación en lectura, y quizá la primera pregunta es ¿qué aporta la psicología al estudio del rendimiento educativo en niños y adolescentes, ¿no? Muy bien, muy buena pregunta. La psicología, como la neuropsicología, ha centrado fundamentalmente en el estudio en tratar de entender cuáles son los procesos mentales que están implicados en la adquisición de la lectura, como también lo va a ser en la adquisición del cálculo. O sea, tratar de entender de algún modo cómo el niño mentalmente procesa la información que requiere para poder desarrollar la habilidad lectora. Así que el punto ha estado en tratar de entender qué es lo que pasa en la mente del niño cuando está adquiriendo una habilidad para la cual tiene que aprender, porque a diferencia del lenguaje oral, nosotros venimos de algún modo con la capacidad de poder aprender el lenguaje oral en forma natural, con la interacción con otros. En cambio, el lenguaje escrito requiere una enseñanza explícita. Entonces eso quiere decir que nuestros procesos tienen que prepararse y especializarse para poder desarrollar adelante mentalmente una habilidad como es la habilidad del lenguaje escrito. Lo cual supone ya una base importante en el desarrollo del lenguaje oral. Así que ya hay un dato importante ahí, es que el lenguaje escrito supone el desarrollo del lenguaje oral, y la calidad del lenguaje escrito depende en buena medida también de la calidad que uno tenga en el desarrollo del lenguaje oral. Ok. Y no sé si se pueden describir de forma simplificada cuáles son esos procesos que ocurren en el cerebro o en la psiquis para que justamente tenga lugar una lectura exitosa. A ver, cuando uno tiene que leer, lo que está haciendo básicamente es transformar unos signos gráficos en sonido para poder reconocer una palabra escrita a la cual le da significado. En nuestro sistema alfabético, a diferencia de otros sistemas, lo que hace es que el alfabeto es un sistema de signos gráficos que representan sonidos. Y una palabra en el fondo es un ensamblaje de esos sonidos, una unión de esos sonidos en la cual uno, representados, uno puede decir mamá, puede decir mesa, silla, y le está dando significado. Entonces en la mente, por un lado, hay una capacidad de reconocer ese signo gráfico que se da en el área visual a nivel occipital, donde uno reconoce y puede reconocer ese signo gráfico para poder darle luego ese sonido que permita, digamos, poder darle después un significado. Así que intervienen procesos a nivel visual, procesos que permiten la transformación o la relación de ese signo gráfico con los sonidos a nivel de lo que se llaman los procesamientos, a nivel del procesamiento fonológico, que es justamente la dificultad que presentan los disléxicos, y a su vez poder darle un significado que tiene que ver con el conocimiento que uno tiene del mundo y a nivel lingüístico, como para decir, cuando uno dice mamá, sepa el significado de mamá, o el de mesa, o el de silla, o el de silla. Claro, no solo leerlo, alcanzar a leerlo, sino que entenderlo. Claro. Y ahí es bien significativo porque está claro a través de los resultados de las pruebas PISA, es de público conocimiento que en Uruguay eso está funcionando mal. Tenemos problemas. ¿Cuáles son los resultados de la investigación? A ver, en el caso de las pruebas PISA, lo significativo, independientemente de la discusión del sistema de evaluación PISA, más hay un dato que es relevante, y es que en la de 2012, el 47% de los chicos evaluados en nuestro país no alcanzaron el umbral mínimo en el manejo, en la comprensión lectora. Y en el año 2009 era un 1 de cada 2 prácticamente. 1 de cada 2. En el año 2009 era 42%, o sea que empeoramos, digamos, si se quiere, en eso. Entonces, eso significa que hay un grupo de chicos que no es eficiente a la hora de comprender material escrito, ¿no? Ahora, cuando uno analiza eso, se da cuenta de que muchas de esas debilidades que se están dando a esos niveles de 15 años ya son debilidades que se empiezan a detectar y observar en niveles escolares anteriores. ¿Y cuáles son los mayores? De hecho, cuando uno analiza eso, voy a dar un dato. A nivel internacional hay mucha discusión de cuánta población disléxica, o sea, que serían aquellos que tendrían un problema específico en la lectura, qué prevalencia tienen en la población escolar.
Si uno se pone muy estricto, diría un 4%, un 5%. Algunos hablan de más. En el Uruguay, cuando uno hace evaluaciones a nivel global, se encuentra con que hay un promedio de un 18%, 17% ese dato y pico. que sí lo tenía acá, claro, ese es un dato muy significativo. Los ojos. Claro. Uno dice, esto es un trastorno neurobiológico. Claro, y lo más significativo es que cuando uno lo mira en ciertos contextos socioculturales altos, está en ese número de 4 o 5%. Lo que pasa que acá en Uruguay se da, claro, en esas poblaciones se da, pero cuando uno va a contextos socioeconómicos más vulnerables, estamos entrando al 30%. Por eso la media termina siendo un 17%, porque claro, tenemos un extremo de un 30, 28, 30% frente a un 3 o un 4%. O sea, los colegios de contexto socioeconómicamente alto o socioculturalmente alto, si se quiere, están dentro de los parámetros internacionales. Ahora, ¿qué quiere decir que haya un 17,5 que se comporta como disléxico? Quiere decir que el déficit que tiene a nivel lector resulta tan significativo como si fueran disléxicos. Eso es lo que estamos diciendo. Y también un poco, perdón, que la neurobiología, ¿no? El desarrollo cognitivo se va dando en la interacción con el ambiente. Entonces, no es que lo neurobiológico sea tan determinado genéticamente, sino que se da también en la interacción y en las oportunidades de enseñanza. Okay. Entonces, las oportunidades de enseñanza también van determinando los trastornos neurobiológicos. No es como que uno nace con esa potencia, es como uno tiene la potencialidad y el ambiente puede ayudar también a determinar. En algunos colegios de un modo y en algunas escuelas de otro. Recién decíamos, el desarrollo del lenguaje escrito supone el desarrollo de un buen nivel de oralidad. Cuando hay un déficit importante en la oralidad, que es lo que estamos observando nosotros a niveles de 3 o 4 años, y varios estudios en Uruguay dan muestra de que existen déficits a nivel de lenguaje oral, bueno, esos chicos potencialmente ya sabemos que van a tener dificultades importantes en el lenguaje escrito. O sea que ya podemos de ver que esas deficiencias que se están dando en edades tempranas, si no son abordadas o intervenidas, ya van pronosticando una dificultad. Una dificultad que una vez que se instala, cada vez es más difícil de cambiar, digamos. Ese es el problema. Ahora, de esto. La pregunta que cae por obvia es, bueno, ¿por qué no se está abordando? Pero antes que eso, ¿por qué un niño de 3 años tiene dificultades en el desarrollo oral? Bueno, fuertemente eso tiene que ver con la estimulación del entorno y del medio. La estimulación familiar, porque a los 3 años... La riqueza del vocabulario. Los chicos pasan a los 2 años de manejar 100 vocablos, 200, pueden manejan a los 6 años 6.000, 7.000 vocablos. Es un crecimiento. Entonces, están aprendiendo 10, 15 palabras por día. La pregunta que uno tiene que hacerse en determinados medios es, ¿quién da esas 10, 15 palabras diarias que el chico tiene que tener para llegar a las 6.000, 7.000, digamos, ¿no? Hay un profesor de su entorno directo. ¿Quién estimula esa cantidad de palabras para que el chico cuando llegue a los 6 años maneje un vocabulario que puede ser 6, 7 o más? Debe ser un profesor. Sí, por eso, claro, ¿cuáles son el entorno? A veces lo que ocurre es, hay lenguaje, pero cuando uno observa el lenguaje es muy reducido, o sea, uno maneja el mismo vocabulario y al final terminas diciendo, bueno, el problema es que maneja muy bien, pero muy reducido el vocabulario. Y el vocabulario es central para poder, por un lado, manejar el lenguaje en sí mismo, pero por otro lado es un componente importante del pensamiento, porque cuando uno piensa en conceptos, y los conceptos son representaciones lingüísticas, o sea que el desarrollo del lenguaje tiene un componente fundamental para las capacidades de pensamiento de un individuo. Entonces, la gran pregunta que yo siempre me hago es... mucho más profundo de lo que la gente cree, me parece, ¿no? Entonces, cuando que es hablar bien... Exactamente, cuando eso está comprometido... Es evidente que el lenguaje escrito está comprometido, no solo en la posibilidad de reconocer la palabra escrita, sino en la comprensión que se va a tener de eso que se está... Claro. O sea, alguien que tiene una muy buena competencia lingüística difícilmente tiene problemas de lectura, salvo que no se le enseñe. Ahí está. Pero si se enseña a leer, difícilmente va a tener problemas de lectura. O tiene, pero los puede sortear, en realidad. No, si fuera un disléxico, pero si no, es muy difícil que pueda llegar a tener. Que llegue a tener una buena enseñanza. Ahora, con este dato que es una luz roja, ¿no? El que decimos, bueno, 4% en cierto contexto favorable y 30% en contexto desfavorable. Claramente tiene que ver con los centros de estudio y con cómo se ataca el problema, que ustedes lo dejan de manifiesto en sus investigaciones, se ataca tarde o no se ataca. Se ataca tarde, tiene que ver evidentemente con temas que vienen más de atrás, digamos, ¿no? O sea, eso que estamos diciendo de lo que es la estimulación en las edades tempranas, o sea, y bueno, que hay mucha inquietud a nivel político y de los distintos agentes sociales de cómo tratar esto tempranamente, el tema de la estimulación de los niños, los programas que se están desarrollando, CAIF u otros, para tratar de desarrollar, pero sin duda que las maestras de contexto de vulnerabilidad social ya de por sí se enfrentan a un problema mayor que el que se enfrenta una maestra en un contexto socioeconómico cultural alto, digamos. Claro. O sea que son docentes que tienen que abordar un problema, con menos recursos, por supuesto, con menos recursos, pero además con un déficit que ya viene de esas bases. En el desarrollo de una habilidad que
es mejor si viene con un buen desarrollo previo. Entonces, de algún modo, ya hay que trabajar casi como en forma especializada, o sea que hay que pensar planes de recuperación frente a una dificultad que ya viene de algún modo construyéndose de años anteriores. Entonces, eso genera que no solamente los tiempos que eso requiere, sino el nivel de formación y la calidad de quienes trabajan con eso para poder atender una dificultad que ya viene con sus raíces afectadas. Digamos. Muy fuerte porque el tema es claramente de un origen social, de una estructura cultural, social, cultural, profunda, ¿no? Sí, sí. No es solamente y que supone entrenar a la maestra. Supone pensar la intervención, la atención temprana y demás, muy desde ahí. Teniendo en cuenta otra cosa que no es menor, y es que los años a nivel de desarrollo cerebral que mejor potencian el desarrollo de este tipo de habilidades son los años, los primeros años, digamos. ¿Y se sabe hasta cuándo? Y hasta los 6-7 años es un tiempo privilegiado como para asentar las bases de este tipo del desarrollo lingüístico, de las competencias lingüísticas, las bases fuertes. Después se va acrecentando indudablemente, pero hay un nivel estructural básico que en esos años es muy raro, lo mismo que en el desarrollo de la fonología o demás, que es muy importante en la lectura. Posterior de esos años, uno tiene que luchar más para lograr tener cambios, digamos. Lo que más tempranamente uno puede tener éxito en las primeras etapas, cuando ya está a partir de los 8 o 9 años, el esfuerzo que hay que hacer para obtener un resultado parecido o cercano es muy superior. Pero muy superior estoy refiriendo a que a lo mejor es el doble de tiempo y el doble de energía para conseguir el mismo resultado cuando lo atiendo a los 5 o 6 años que cuando lo atiendo a los 9, digamos. O sea que acá quienes tienen que dar la luz de alerta, es decir, acá hay que intervenir rápidamente, maestros claramente, padres también, estar atentos. Sobre todo eso, también padres, ¿no? Porque muchas veces se deposita todo en el rol docente y el docente ya lo llega, como decía Ariel, los primeros 5 o 6 años son súper importantes. Y de repente el docente le llega en el primer año de escuela y el docente ya viene viene jugando un partido que está 5-0, ¿no? Claro. Entonces tiene que llevarlo de atrás. Entonces es muy importante la estimulación temprana, el conversar con los niños, el leer cuentos a los niños, todo lo que es el desarrollo de la literacidad, del vocabulario. Y las investigaciones muestran que los niños que se les lee más, que se les habla más, eso predice también el rendimiento futuro a nivel escolar. Entonces, el desafío de los padres es muy importante en la educación y no hay que relegarlo solo a la escuela, ¿no? El padre, muchas veces, como se juega como esto los primeros 2-3 años, los padres sí han generado mucha conciencia de la importancia de los primeros 2 años y estimulación temprana, y eso es algo que uno lo escucha y ve muchísimos elementos para estimular, pero después es como que empiezan a depositar todo sobre la educación, ¿no? Sobre la institución educativa. Y si bien la institución educativa tiene un rol preponderante, también es importante entender que la familia tiene un rol, sigue teniendo un rol primario en los aprendizajes de sus hijos. Entonces, y sin duda, el tema de la educación inicial, yo insisto mucho siempre, ¿no? Si alguien tiene que estar bien especializado en estos temas son los maestros de educación inicial, porque son aquellos que están trabajando sobre el desarrollo y es una preocupación. Yo creo que el Uruguay debe atender fuertemente. Sé que hay mucha gente que inquieta por este tema y pensando propuestas que hace necesario decir, necesitamos tener gente en el área de educación inicial muy bien formados, porque son justamente los que están trabajando en etapas muy importantes en lo que va a ser el desarrollo potencial. Hay neurocientistas que llegan a decir que el 80% del potencial de un sujeto en su vida adulta está dado por el desarrollo en habilidades básicas en los primeros 5 o 6 años. O sea, el 80%. Independientemente de ese 80, sea 70, sea 90, lo que está claro es que en habilidades centrales, o sea, en las capacidades centrales para el desarrollo, estoy diciendo el lenguaje, pensamiento y demás, estos años juegan un rol fundamental en el desarrollo por la propia plasticidad del sistema nervioso. Entonces, quienes trabajan en esas edades, realmente tiene que ser gente muy informada en temas de desarrollo, en temas de neuropsicología, en temas de cómo funcionan los sistemas nerviosos. Se prende que todavía no tenemos esos profesionales en Uruguay, yo creo a ese nivel. No solamente para saber cómo estimular y entender por qué esa estimulación es importante, sino también para poder detectar cuando eso no se está dando. O sea, requiere una mirada muy técnica para poder hacer eso. Entonces yo creo que es importante y ahí los maestros yo creo que juegan un rol central. O sea, creo que hay que apostar fuertemente a la formación de los maestros en ese sentido. Y también un poco de la psicopedagogía, de la neuropsicología,
también es importante que esta masa de profesionales se pueda mover hacia las escuelas, porque muchas veces se está manejando como un modelo muy clínico, donde los psicopedagogos y neuropsicólogos quedamos en una quedamos en una consulta clínica. Ustedes lo dicen también. Llegan como, el niño llega cuando el docente ya ve que, después de mirar con una lupa y ve que realmente no logro y que es muy obvio, pero hasta que llega a la consulta pasó un montón de tiempo. Y ese tiempo es un tiempo que es irrecuperable, ¿no? Y también el poder intervenir fuera de la consulta, 1 hora, 1 hora y media semanal, 2 horas semanales, es un tiempo muy relevante en relación al tiempo que el niño se encuentra en la institución educativa. Claro. Entonces, en esto también tiene que ver un poco desde cómo está la gente que estamos trabajando con dificultades de aprendizaje, creo que también tenemos que trabajar mucho más pegados a los docentes. Ustedes comentan en los textos, en las publicaciones, que en Finlandia justamente el especialista no está afuera, que es un país modelo, que citan, sino que está dentro y que trabaja como 10 horas semanales. En los países anglosajones, o sea, eso, cuando uno explica a veces de que acá cuando hay una dificultad se le manda al especialista que está afuera, no se entiende mucho, porque normalmente... Pero lo tienen ya incluido como parte del staff. A ver, las habilidades, cálculo como el caso de lectura, cuando uno interviene, una de las cosas claves, que sabemos que pesa mucho en la intervención, es la intensidad de los tratamientos. Los modelos en lectura más exitosos en intervención en algún chico que tiene dificultades de lectura, están hablando de 8 o 10 horas por semana de intervención para lograr un efecto sobre eso. En nuestro país no se da eso, no se da, que fue una vez por semana, 2 horas, una horita. 45 minutos. Y en los contextos más favorables. En los contextos más favorables. Entonces, lo que estamos haciendo, como me decía un profesor una vez americano, es que ustedes le hacen una caricia a la dislexia, ¿no? O sea, pero no la abordan porque requiere un tiempo grande. Ahora, ese tiempo no se puede hacer fuera del ambiente escolar. O sea, ¿cómo hacemos para que una persona tenga 10 horas además de ir a la escuela? Entonces, lo necesario en esto es cómo se incorpora el sistema. ¿Cómo están tomando los centros educativos esto? Bueno, a nivel público... Hay instituciones que yo creo que... Y a nivel privado. Hay instituciones que se está avanzando. Yo creo que, a ver, yo estoy del año 99 metido en estos temas, y la sensación que tengo es que se ha avanzado mucho y que hay mucha más conciencia de eso. Hay instituciones que están haciendo esfuerzo de equipos de estudio honesto, generando, y tanto a nivel privado como en algún caso a nivel público, donde hay como un cierto orden para decir, bueno, trabajemos sistemáticamente en clase estos tiempos. Las habilidades como la lectura, como lo que requieren es tiempo, o sea, tiempo escolar. Yo siempre preguntaba cuando venía mi hija de la escuela todos los días, preguntaba, ¿hoy leíste? Porque es decir, esto, si tú quieres que primero y segundo de la escuela un niño aprenda a tener el dominio lector, la pregunta es, ¿todos los días lees? Por lo menos cada 2 días. Pero si es una vez por semana, 2 veces, es muy difícil porque esto lo que requiere es automatizar mucho los procesos de acceso para poder dedicarse. Como digo yo, no hay que pensar cómo se lee, sino que hay que pensar en lo que se lee. Ahora, para no pensar cómo se lee, hay que hacerlo mucho, como toda cosa para automatizar, claro, hay que practicarlo. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo se dedica a esto? ¿Cuántos días a la semana se trabaja con esto? ¿Cuánto lee el niño con eso, no? Y eso requiere tiempo. Entonces hay que tomar decisiones desde el punto de vista curricular, es decir, ¿qué tiempo le estoy dando a eso? Y eso va a significar a lo mejor renunciar a otras cosas. Claro. Es lo que hay que hacer. Si un chico, esto es una habilidad central y principal para otras cosas, habrá que renunciar a esto otro para dar esto. Me preocupa también a nivel de padres, que ustedes dicen, bueno, no depositar todo en el maestro, los padres, pero a veces, yo soy madre y a veces uno dice, pero ¿yo cómo sé cuándo va bien o cuándo va mal o cuándo dice una palabra mal y hasta nos reímos todos porque es tan tierno, es chiquito? Y capaz que uno la está embarrando sin saber. ¿Cómo los padres pueden tener elementos para o dónde lo pueden aprender? Y esa pregunta que vos haces es bien interesante porque a los docentes también les pasa un poco esto, ¿no? ¿Hasta dónde es el proceso del desarrollo normal de la lectura? ¿Hasta dónde es el proceso óptimo de cálculo? ¿Y cuándo empiezo a ver algo que está más enlentecido, ¿no? Y sobre esas líneas también es donde estamos trabajando, ¿no? ¿Cuándo es el punto de corte cuando decimos, bueno, no, acá hay una dificultad, y acá hay una dificultad que hay que trabajar? Y creo que el paradigma que hay que cambiar en esto es que lo primero que tenemos que hacer cuando alguien está como un poco descendido en algo, no es enseguida catalogar como dificultad, sino intervenir. Si yo veo que mi hijo no está hablando tanto, bueno, voy a sentarme, voy a leer con él, le voy a proporcionar muchos textos, voy a conversar con él, pero yo veo que en realidad está más retrasado en el desarrollo del lenguaje. Y después de eso voy a ver cómo evoluciona, y si va evolucionando favorablemente, bueno, en realidad necesita un poco más de tiempo y eso se traduce en las escuelas, es lo mismo. Si veo que el niño no está aprendiendo como el grupo a leer, le voy a dar primero un poco más de tiempo de lectura y voy a volver a reevaluar a ver qué pasa. Y si no funciona, voy a ir a ya una intervención un poquito más especializada y voy a seguir interviniendo a ver qué pasa.
y después recién llegó a lo que es la fase del diagnóstico más, esto que decías como más neurobiológico, donde hay algo que ya es, que trasciende lo instrumental, ¿no? Pero lo primero siempre es intervenir, y muchas veces pecamos de primero observar hasta si hay una dificultad. Entonces, y después si hay una dificultad, derivamos. Y eso se traduce en un año escolar, por ejemplo, la maestra en marzo empieza a ver que abril, mayo, consulta con la psicóloga, la psicopedagoga mira, en julio, junio decidimos hacer un diagnóstico afuera, llega el diagnóstico, 2 meses de diagnóstico y se pasa un año. Y se pasa un año escolar. Además, 6 meses en un adulto es una cosa. 6 meses, cuando yo sé que en los primeros 6, 7, 8 años se juega mucho, es muchísimo tiempo. O sea, me estoy perdiendo un porcentaje de tiempo de trabajo. Y la otra cosa es, ¿cuál es el riesgo de intervenir? En último caso, lo hará mejor. Perder no pierdo nada. Ahora, no intervenir puedo perder mucho. En el intervenir, ¿cuál es el problema? Y con respecto a la otra parte de la pregunta última que hacías, ¿cómo ver con los padres? Yo creo que así como, yo sé que ya hay centros que lo hacen, ¿no? Pero así como se preparan charlas y demás para el parto y demás, yo creo que los centros de salud, como los centros de enseñanza, más que contar además lo que hace el propio centro, tendría que tener instancias de formación para los padres. O sea, los padres tendrían que tener posibilidad de tener instancias donde se expliquen aspectos a mirar en el desarrollo de sus hijos, estar atentos, cuidado. Entonces, yo sé que hay lugares que ya lo están haciendo y demás, pero es bien interesante decir cómo generar políticas de Estado que hagan que haya instancias en los centros educativos como en los centros de salud donde se generen espacios donde se les den las pautas básicas del desarrollo a un padre. Va a decir, mire, esto es lo que sabemos hoy sobre esto y téngalo en cuenta, esté atento, preocúpese. Que te paren las antenas. Para que tengan esas cosas. Se me ocurren varias puntas. Hay mucho padre que también dice, ahora te mandan a los 2 años a este especialista, a los 3 al otro, a los 4. A nosotros nos criaron sin nada y acá estamos. Eso también se escucha, esa cierta resistencia. Porque porque es como que la vida está muy cargada de cosas y los padres reciben esto a veces como una carga más. Es cierto. Pero es cierto que para un chico hoy en día adaptarse al mundo de hoy es bastante más complicado que lo que es hace 30 años. ¿No? O sea, hacerse el desayuno en una cocina hace 30 años era bastante más simple que hacerse el desayuno en una cocina hoy en día. Basta solamente ver los enchufes y los aparatos que tiene que manejar un niño para poder hacerse algo hoy en día. Lo que era prender la tele hace 30 años atrás era bastante más simple que lo que es hoy en día hacer funcionar las canaleras o las cuestiones. O sea que requiere hoy chicos con mucho más habilidades que lo que podía hacer hace 30 años. No, y también a lo que planteábamos antes, ¿no? Que en realidad si a los 2 años, en vez de derivar afuera, los centros podrían empezar a trabajar adentro, también sería un costo de energía menor para las familias. Y es verdad que hoy tenemos como los 2 polos en la sociedad, ¿no? Una parte de la sociedad que realmente llegar a un diagnóstico es súper inaccesible, pueden pasar 6, 8, 10 meses. Esa es la parte terrible. Entonces que se pasó un montón de tiempo, y gente que tiene mucho acceso y que puede rápidamente hacer una consulta, pero sin embargo son niños que están 8 horas en la escuela, que tienen un montón de actividades extracurriculares y que los padres se pasan llevando, trayendo, y hacen la vida como súper compleja. Entonces este modelo clínico no sirve para unos y no sirve para otros. Y 2 cosas más, la universalización del sistema que hace que haya más chicos también es una diferencia grande con hace 30 años. Y lo que se exige hoy de formación a un chico es bastante mayor que lo que también se exige hace 30 años. O sea que el desarrollar estas habilidades es central, porque hay que prever que un chico, para poder funcionar en un mundo rural, probablemente necesite 9, 10, 12, 15 años de formación. Entonces, claro, eso también exige preparar para muchos años de formación. Para cerrar el tema, traigo un ejemplo que se fue difundido en la prensa. Fue cuando para entrar al Ministerio de Relaciones Exteriores se rindió un examen, se tomó un examen, y perdieron muchísimos postulantes por no poder hacer un comentario sobre un artículo básico, es decir, no lo pudieron entender, no había comprensión lectora. Estamos hablando de gente que traspasó todo el sistema educativo, que con educación terciaria se estaba presentando ante este concurso. También ahí uno dice cómo el sistema educativo fue pasando esta persona y nunca hubo un corte de decir, no, acá frená, porque sin esto no podés salir de este sistema, ¿no? Quizás sea como un ejemplo que ilustra. Pero lo mismo está, si ustedes observan, los resultados a nivel tanto de universidades privadas como públicas que se están haciendo a nivel de ingreso de los estudiantes en las pruebas universitarias. Están los resultados de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. La Universidad Católica hace una prueba de diagnóstico y evaluación cuando entran los estudiantes. Actualmente los resultados son bastante claros de las deficiencias que presentan los estudiantes en habilidades instrumentales, básicas. O sea, quien no tiene una buena comprensión difícilmente puede tener una buena calidad en el estudio. O sea, que salvo que repita las cosas, pero de ahí a entender hay una diferencia. Sí, es la base.
está pasando. Da para seguir esto, pero bueno, pasemos al otro tema que prometimos, que es las dificultades de cálculo. La matemática, palabra que ya pronunciarla para mucha gente es un cuco. Ya yo digo psicológica, yo no sé nada de psicología, pero con sentido común uno dice, ya hay un bloqueo, ¿no? Porque la matemática no. Y bueno, y donde se están dando verdaderos problemas también. ¿Cómo lo ves tú que estás investigando todo esto? Bueno, en realidad cuando esto que decís la matemática, cuando dice, bueno, es un cuco, es verdad, uno cuando dice la matemática asusta, saltan las alarmas rojas. Y lo primero que tenemos que pensar, ¿qué es la matemática, no? Y la matemática en realidad es un compuesto de muchas habilidades, y no es lo mismo el cálculo que la geometría, que el álgebra. Son muchas habilidades diferenciadas, ¿no? Que cuando uno las pone en una misma bolsa, genera algún estruendo, ruido, matemática, pero que en realidad tenemos que empezar a diferenciar para poder comprender por qué fracasan y cómo fracasan. Ahí está. Y entonces, en realidad, los datos hoy en día son muy alarmantes sobre el rendimiento de matemática, mismo los resultados de PISA, mismo los resultados del 2009 de ANEP, donde tenemos que hay los resultados de las pruebas de evaluación de aprendizaje de ANEP del 2009 muestran que hay un 18% de los alumnos que salen de educación básica que no logran ni siquiera como responder a los ítems básicos de la prueba, y un 38% que solo se mantienen en el nivel 1, o sea que solo manejan algoritmos muy básicos de suma, de resta, resuelven situaciones muy sencillas y no mucho más que eso. Y eso conforma el 56% de los niños que salen de la educación. Esto es un dato alarmante, y es alarmante porque lo que nos está diciendo de estos resultados no es que no estamos promoviendo la generación de alta calidad de ingenieros. Claro, es que estamos, la base otra vez. Que estamos frente a que el 56% de los alumnos, cuando salen de la escuela primaria, no logra resolver situaciones numéricas cotidianas, no logran el almacén y sumar a ver si le alcanza. Sumar, resolver, aproximar, leer una gráfica. Hoy en día estamos en periodo de lecciones, vemos las gráficas, comprender. Bueno, ese porcentaje de alumnos no lo logra acceder, o sea, lo que es un dato sumamente alarmante. Y en realidad, y encima tenemos una alta deserción después a nivel de secundario, lo que nos está diciendo que muchos de estos alumnos se quedan con ese aprendizaje curricular. Y lo que llama un poco la atención es que si bien están estas alarmas rojas, poco se ha investigado sobre lo que es el desarrollo de la matemática, sobre el desarrollo de la aritmética, de cuándo un niño presenta dificultades, ¿no? Es como que suenan las alarmas cuando ya tenemos las evaluaciones hechas, pero poco se ha investigado sobre por qué. ¿Qué pasa con el niño que rinde mal? ¿Por qué no nos damos cuenta que rinde mal? ¿Es que no nos damos cuenta? Y bueno, en realidad nosotros, una de las primeras cosas que hicimos fue, evidentemente sí tenemos dificultades en cálculo y tomando el cálculo como la base instrumental para después desarrollar aprendizajes más complejos sobre matemáticas. Pero uno de los grandes problemas que tenemos es que no lo estamos midiendo bien, no estamos evaluando bien el cálculo, ¿no? Y evaluar cálculo estamos hablando de situaciones muy sencillas y muy básicas. Por ejemplo, un niño a edades muy tempranas puede hacer el cálculo 2 más 5, ¿no? Por ejemplo, un niño de 3, 4 años empieza a contar palitos y resuelve 2 más 5, 7. Cuando después a los 5 o 6 años uno esperaría que ya evolucionen en esas estrategias, y cuando haga 2 más 5, haga 5, 6, 7 y rápidamente resuelva, y ya como cuando tenga 7, 8 años, cuando uno le diga 2 más 5, rápidamente diga 7, ¿no? Y si bien todos pueden llegar al mismo resultado, en realidad las estrategias que utilizan para llegar a ese resultado son muy diferentes y nos hablan de procesos mucho más costosos en una etapa que en otra. ¿Qué pasa? Cuando evaluamos solo el resultado, nos encontramos que el resultado está bien y no estamos dando tanto peso a los procesos por los cuales los niños llegan a ese resultado. Entonces se hace como más invisible, a diferencia de la lectura, que cuando el niño no lee. En cálculo los niños logran el resultado. El cálculo bien básico. El cálculo bien básico. Cuando se complejiza, ahí aparece que las estrategias empiezan a fracasar, digamos. Claro, hablando en cálculo como lo más básico, ¿no? Entonces, nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa? Y justamente tiene que ver con estos procesos. En esa línea de investigación desarrollamos una técnica que nos permita justamente poder evaluar
cómo se da el desarrollo del cálculo en la etapa escolar, ¿no? Porque dice, bueno, la velocidad con que los niños resuelven el cálculo va a ser un indicador de cómo están desarrollando esas estrategias. Y en ese trabajo nos enfocamos, tuvimos unos 3 años de trabajo y desarrollamos... ¿Son esos 1000 niños que ustedes evaluaron? Evaluamos 1000 niños de una población representativa de la ciudad de Montevideo, de colegios privados, pero atendiendo a diferentes niveles socioeconómicos. Y bueno, generamos esta prueba que nos permite identificar a aquellos niños que se encuentran por debajo de lo esperado, y también vemos acá las diferencias en lo que tiene que ver los niveles socioculturales, ¿no? Mientras que en los niveles socioculturales altos un 3-4% de la población cae con una dificultad de aprendizaje en cálculo, tenemos que en los niveles socioeconómicos más bajos tienen el 30% de su alumnado en... muy similar a lo de lectura. Muy similar los números, es cierto, a la lectura. Digamos que son 10, la probabilidad de presentar una dificultad de cálculo en un contexto o en otro es 10 veces superior. Eso es un dato tremendo. Y estamos hablando de escuelas de contexto socioeconómicamente, pero sin entrar en situación de marginalidad, o sea... Tendemos a pensar que en eso serían los resultados serían de mayor, o sea, no estamos en contextos de marginalidad social, ¿no? Sí. Son 2 colegios privados, para marcar un poco. Entonces, bueno, uno de los que es tremendo. Es como son datos que alarman, y lo que nos preguntamos, bueno, para poder generar estrategias de intervención, para ver en qué hay que intervenir, cómo atacamos este genera problema. como una desolación en la gente cuando escucha todo esto y decir, bueno, ¿y qué hacen? Y parte del interés entonces fue estudiar, decir, a ver, ¿cuáles son qué es lo que lleva al desarrollo del cálculo? ¿Cuáles son aquellas variables que pueden incidir en que un chico tenga mejor manejo, ¿no? Que esa ha sido la otra etapa en la que se está ahora, que es tratar de indagar y estudiar y decir, a ver, ¿cuáles son las variables que me pueden definir o explicar por qué alguien o cuáles aquellas inciden más en que alguien pueda desarrollar mejor la habilidad de cálculo o no, justamente para decir en qué hay que intervenir? Claro, o sea, entonces, y llegamos a... Ahí estamos claro, en realidad nosotros dijimos, bueno, está claro que en los contextos de vulnerabilidad social el aprendizaje está incidido por múltiples variables, y lo que hablábamos del desarrollo. Bueno, ¿qué pasa con los niños? Cuando están todas las condiciones cubiertas, necesidades básicas satisfechas, buenos salud, alimentación, buena calidad de aprendizaje, que igual fracasan en aprendizaje. ¿Qué pasa? Y en realidad lo que nos encontramos es que muchos de estos niños pasan totalmente desapercibidos en la escuela, aún en los mejores contextos. Y bueno, la pregunta es ¿por qué pasan desapercibidos? ¿Por qué no llegan a la consulta psicopedagógica? Y lo que encontramos es que en realidad muchos de estos niños, las dificultades de cálculo vienen solapadas por otras dificultades. Y por ejemplo, de nuestra muestra encontramos que este es un segundo estudio que tomamos también 1000 niños, pero de un contexto socioeconómico medio alto, o sea, donde todas las necesidades básicas estaban satisfechas. Y encontramos que de los 200 niños que, o sea, digamos, que rendían inferior, ¿no? Que no significa que tengan una dificultad, digamos, que estaban rindiendo en el nivel inferior, el 60% de esos niños, por ejemplo, también presentaban dislexia. O sea que se empiezan a cruzar las... Claro, entonces, y la mayoría de esos niños estaban atendidos por dislexia, pero sin embargo, el cálculo quedaba ahí. Una vez que se puso como la etiqueta de dislexia, del cálculo nos olvidamos, y sin embargo esos niños están rindiendo muy desfavorablemente. Hay otro grupo que tiene como más, pasan como más por déficit atencional, que tiene un déficit atencional, y entonces explican toda la dificultad de cálculo por el déficit atencional. O sea, no, están solapados bajo todos estos títulos, pero no apuntan directamente. Y no se interviene, más allá de que tengan esas otras dificultades. Pero ahí sí hay un rol de los centros de estudio, en detectar y en decir, no, acá este es el problema y no aquello. Si quizá vamos a lo que tú decías, no hay formación a un nivel como para poder hacerlo. Y hay otros niños que en realidad pasan desapercibidos sin tener otra dificultad, son los que realmente solo tienen dificultad en cálculo, por lo general pasan desapercibidos. ¿Y por qué pasan desapercibidos? Es por eso que yo te he explicado hoy. En realidad, lo que se evalúa a veces es solo el resultado. Y el resultado es el mismo. Y es como, ¿viste el juego del Shenga donde uno va poniendo una pieza arriba de otra? Los niños en la etapa escolar que solo tienen dificultades en cálculo es como van jugando al Shenga, van haciendo equilibrio y van logrando resultados. Pero llega un momento que esa torre se desmorona. Y cuando se desmorona a veces es tarde. Y hay una cosa que yo creo que hace también que no se detecte, y es que en realidad cuando uno mira o analiza los tiempos pedagógicos de trabajar estas habilidades básicas, la verdad que son pocos. O sea, yo creo que hay poco trabajo o tiempo, de espacio real, en algunos contextos
de mayor vulnerabilidad, porque la necesidad de contener socialmente a los niños y tenerlos hace que las maestras realmente hacen maravillas, o sea, hacen un trabajo enorme para poder mantenerlos, pero claro, eso va en contra del tiempo para trabajar. Esto es como decir, bueno, fueran los enfermos en un hospital, hacemos un gran esfuerzo para que tengan cama, pero no tenemos médico para que lo atiendan. O sea, un esfuerzo brutal para tener la cama, pero no podemos atenderlo. Entonces al final uno dice, bueno, pues la tarea era cuidarlo de salud y no le puedo. En el sistema educativo a veces pasa eso. Y en otros sistemas de mayor, a nivel cultural, muchas veces la exigencia por poner muchas otras cosas y muchas necesidades, que teatro, esto, lo otro, y una cantidad de actividades que los padres me exigen que mi hijo tenga de todo, hace que al final se vaya en detrimento de los tiempos de trabajo, porque el cálculo requiere tiempo. O sea, para poder dominar el cálculo hay que, es como las tablas, ¿no? Hay tiempo practicándolo, dedicándole. Y requiere de la enseñanza explícita. Y, claro, o sea, ¿no? Y hay que hacerlo y dedicarle tiempo. Entonces, yo creo que una de las cosas que es importante en esto es, si se dedicara ese tiempo, también sería bastante más evidente encontrar a aquellos chicos que tienen dificultades. Bien, estoy en compañía de Ariel Cuadro, vicerrector académico de la Universidad Católica, doctor en psicología, máster en psicología educacional y especialista en dificultades del aprendizaje, y también de Vivian Singer, investigadora, neuropsicóloga y psicopedagoga. Bienvenidos a ambos, ¿cómo están? Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Ambos lideran líneas de investigación muy destacables, tanto en lectura como en matemáticas, y bueno, por ahí queremos ir hoy, que nos cuenten un poco qué conclusiones y qué datos están obteniendo, y justamente de ahí qué soluciones se pueden plantear. Si les parece, arrancamos por la investigación en lectura, y quizá la primera pregunta es ¿qué aporta la psicología al estudio del rendimiento educativo en niños y adolescentes, ¿no? Muy bien, muy buena pregunta. La psicología, como la neuropsicología, ha centrado fundamentalmente en el estudio, que ya hay un dato importante ahí, es que el lenguaje escrito supone el desarrollo del lenguaje oral, y la calidad del lenguaje escrito depende en buena medida también de la calidad que uno tenga en el desarrollo del lenguaje oral. Ok. Y no sé si se pueden describir de forma simplificada cuáles son esos procesos que ocurren en el cerebro o en la psiquis para que justamente tenga lugar una lectura exitosa. A ver, cuando uno tiene que leer, lo que está haciendo básicamente es transformar unos signos gráficos en sonido para poder reconocer una palabra escrita a la cual le da significado. En nuestro sistema alfabético, a diferencia de otros sistemas, lo que hace es que el alfabeto es un sistema de signos gráficos que representan sonidos. Y una palabra en el fondo es un ensamblaje de esos sonidos, una unión de esos sonidos en la cual uno, representados, uno puede decir mamá, puede decir mesa, silla, y le está dando significado. Entonces tenemos problemas. ¿Cuáles son los resultados de la investigación? A ver, en el caso de las pruebas PISA, lo significativo, independientemente de la discusión del sistema de evaluación PISA, más hay un dato que es relevante, y es que en la de 2012 el 47% de los chicos evaluados en nuestro país no alcanzaron el umbral mínimo en el manejo, en la comprensión lectora. Y en el año 2009 era un 1 de cada 2 prácticamente. 1 de cada 2. En el año 2009 era 42%, o sea que empeoramos, digamos, si se quiere, en eso. Entonces, eso significa que hay un grupo de chicos que no es eficiente a la hora de comprender material escrito, ¿no? Ahora, cuando uno analiza eso, se da cuenta de que muchas de esas debilidades que se están dando a esos niveles de 15 años ya son debilidades que se empiezan a detectar y observar en niveles escolares anteriores. ¿Y cuáles son los mayores? De hecho, cuando uno analiza eso, en tratar de entender cuáles son los procesos mentales que están implicados en la adquisición de la lectura, como también lo va a ser en la adquisición del cálculo. O sea, tratar de entender de algún modo cómo el niño mentalmente procesa la información que requiere para poder desarrollar la habilidad lectora. Así que el punto ha estado en tratar de entender qué es lo que pasa en la mente del niño cuando está adquiriendo una habilidad para la cual tiene que aprender, porque a diferencia del lenguaje oral, nosotros venimos de algún modo con la capacidad de poder aprender el lenguaje oral en forma natural, en forma con la interacción con otros. En cambio, el lenguaje escrito requiere una enseñanza explícita. Entonces eso quiere decir que nuestros procesos tienen que prepararse y especializarse para poder desarrollar adelante mentalmente una habilidad como es la habilidad del lenguaje escrito. Lo cual supone ya una base importante en el desarrollo del lenguaje oral. Por un lado hay una capacidad de reconocer ese signo gráfico que se da en el área visual a nivel occipital, donde uno reconoce y puede reconocer ese signo gráfico
para poder darle luego ese sonido que permita, digamos, poder darle después un significado. Así que intervienen procesos a nivel visual, procesos que permiten la transformación o la relación de ese signo gráfico con los sonidos a nivel de lo que se llaman los procesamientos, a nivel del procesamiento fonológico, que es justamente la dificultad que presentan los disléxicos, y a su vez poder darle un significado que tiene que ver con el conocimiento que uno tiene del mundo y a nivel lingüístico, como para decir, cuando uno dice mamá, sepa el significado de mamá, o el de mesa, o el de silla, o el de silla. Claro, no solo leerlo, alcanzar a leerlo, sino que entenderlo. Claro. Y ahí es bien significativo porque está claro a través de los resultados de las pruebas PISA, es de público conocimiento que en Uruguay eso está funcionando